El aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cocina de mi apartamento. La mañana era tranquila, casi perfecta, pero algo en mi intuición me decía que no lo era. Mi esposo, Javier, me sonreía desde la puerta, con esa sonrisa que parecía inofensiva pero que escondía algo. «Buenos días, cariño», dijo, con voz dulce. «Te hice tu café favorito». Tomé la taza, agradecida, aunque sentía un pequeño cosquilleo de desconfianza en mi estómago. No sabía por qué, solo lo sentía. Le di un sorbo. El sabor estaba ligeramente extraño, un toque amargo que no debería estar allí. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez había usado un poco más de café de lo normal. Javier se acercó y, mientras yo lo miraba, dijo: «Hoy va a ser un día especial. Solo confía en mí». Mi corazón dio un vuelco. No entendía qué quería decir con eso. Especial no era exactamente una palabra que yo hubiera usado para describir las mañanas con él últimamente. Pero antes de poder formular una pregunta, él salió del apartamento con una sonrisa que me dejó helada. Sentí un peso en mi pecho. No estaba paranoica, sabía cuando algo no estaba bien. Dejé la taza a un lado y me dirigí a la sala, tratando de pensar con claridad. Javier tenía planes, sí, pero ¿planes para mí o contra mí? Las pequeñas señales de los últimos meses comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas siniestro, los mensajes que borraba, los viajes inesperados de negocios, las preguntas insistentes sobre dónde estaba cada hora. Decidí que no podía quedarme quieta. Cogí mi teléfono y llamé a mi amiga, Elena, quien siempre había sido mi refugio. «Elena, necesito ayuda», dije, con la voz temblorosa. «Creo que Javier me puso algo en el café». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Qué?», preguntó finalmente. «¿Estás segura?» «No estoy segura, pero siento algo raro. Por favor, ven a mi apartamento». Mientras esperaba, mi mente corría sin parar. Pensé en todas las veces que había ignorado señales, en cómo me había convencido de que todo estaba bien. Ahora entendía que había estado viviendo en una ilusión cuidadosamente construida. Golpearon la puerta. Era Elena, con su habitual rapidez y decisión. La miré y pude sentir un poco de alivio. «Tranquila, vamos a revisar esto», dijo, sacando un pequeño kit que llevaba siempre para emergencias. Mientras revisábamos la cocina, escuchamos el ruido del portazo de Javier al salir. Mi corazón latía con fuerza. Si estaba en lo cierto, el tiempo era crucial. Elena me miró con seriedad. «Si realmente puso algo en tu café, necesitamos llamar a emergencias y no tocar nada más». Sentí un miedo paralizante, pero también una chispa de determinación. No iba a ser una víctima pasiva. Llamamos al 112 y expliqué todo con detalle, tratando de mantener la calma mientras describía los movimientos de Javier. La policía llegó rápido, más rápido de lo que hubiera esperado. Revisaron la cocina, tomaron muestras y comenzaron a hacer preguntas. Todo parecía surrealista, yo, temblando, explicando que mi esposo podría haber intentado envenenarme, mientras Elena me sostenía la mano. «¿Podemos contactar a algún médico de inmediato?», pregunté, con la voz temblorosa. Uno de los oficiales asintió y llamó a un especialista que llegó pocos minutos después. Tras una revisión rápida, determinaron que había trazas de una sustancia que podía haber sido peligrosa, pero afortunadamente en cantidad insuficiente para causar daño inmediato. El alivio fue inmenso, pero también una ola de rabia y miedo que me hizo temblar. Elena me abrazó, susurrando palabras tranquilizadoras mientras trataba de asimilar lo que acababa de suceder. Javier no sabía que yo estaba alerta, que no iba a ser su próxima víctima. Mientras la policía tomaba notas y el especialista me daba instrucciones para observación, recibí un mensaje de Javier. «¿Por qué llamaste a alguien? Todo iba bien, no entiendo». Mi estómago se revolvió. No habría explicaciones que calmaran el miedo que sentía ahora. Elena me llevó a su casa mientras el apartamento quedaba bajo custodia. Esa noche no dormí. Cada sonido me hacía saltar, cada sombra parecía la silueta de Javier entrando por la puerta. Pero algo había cambiado dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía.
Ya no era una mujer aterrorizada. Había visto la traición cara a cara y había actuado. Durante los días siguientes, la investigación reveló más. Javier había planeado algo más grande, algo que podría haber puesto en peligro mi vida. Las autoridades lo buscaron, y pronto fue detenido. La sensación de peligro inmediato desapareció, pero el trauma permaneció. Me di cuenta de que la vida puede cambiar en un instante, que la seguridad que damos por sentada puede desvanecerse. Pero también entendí algo más importante, el poder de actuar, de protegerse y de no dejar que el miedo nos paralice. Sentada en la terraza de Elena, con una taza de café segura en mis manos, respiré profundo. El sol caía suavemente sobre la ciudad y por primera vez en semanas sentí algo de paz. La vida no sería la misma, pero estaba viva, y eso era suficiente. Miré la taza y sonreí, con un pensamiento firme en mi mente: nunca más dejaría que alguien controlara mi destino sin mi consentimiento. La traición de Javier me había enseñado una lección dolorosa, pero invaluable: la fuerza real reside en la determinación de no dejarse vencer. Y con ese pensamiento, di un sorbo de café, saboreando no solo la bebida, sino la libertad recién recuperada. Elena me acompañó durante los primeros días, vigilando cada movimiento, asegurándose de que no quedara sola ni un instante. El apartamento estaba bajo custodia de la policía, pero el miedo seguía aferrado a mí como un fantasma persistente. Cada sonido del teléfono, cada timbre de puerta, me hacía saltar. Sabía que Javier había sido detenido, pero también sabía que su enojo y su plan frustrado no se detenían allí. «Tienes que mantener la calma», me decía Elena, mientras preparábamos café juntas. «No podemos dejar que él gane». Intenté asentir, pero mi mente era un torbellino. Pensaba en cómo había cambiado todo en tan solo unas horas. La persona en la que confiaba, que compartía mi vida, había intentado lastimarme. Cada recuerdo de su sonrisa, de sus palabras dulces, ahora parecía una burla cruel. Los días se convirtieron en una rutina de vigilancia y llamadas a las autoridades. Me informaban de cada avance en la investigación. Descubrimos que Javier había comprado sustancias químicas de manera discreta y había investigado cómo administrarlas sin levantar sospechas. Era escalofriante. Me preguntaba cómo alguien podía planear tanto mientras aparentaba normalidad. Una tarde, mientras Elena estaba fuera haciendo unas compras, recibí un mensaje de un número desconocido: «No creas que esto termina aquí. Todo tiene consecuencias». Mi corazón se detuvo. Sentí que el mundo se cerraba sobre mí. Por primera vez, la paranoia que había sentido durante meses se convirtió en una realidad palpable. Llamé inmediatamente a la policía y les mostré el mensaje. Fueron rápidos en responder, pero me dijeron que, por ahora, no podían identificar al remitente con certeza. Aún así, comenzaron a reforzar la seguridad alrededor de mi vida y a instalar medidas de protección adicionales. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en qué hubiera pasado si no hubiera tomado la decisión de llamar a Elena. Podría estar, ya ni quería imaginarlo. El miedo se mezclaba con una determinación creciente. No permitiría que nadie controlara mi destino. Al día siguiente, decidí que necesitaba recuperar algo de normalidad. Salí a caminar con Elena por un parque cercano. El aire fresco y los rayos del sol ayudaban a despejar la mente, aunque cada sombra parecía esconder un peligro. Mientras caminábamos, me conté a mí misma que la vigilancia constante no podía reemplazar la vida. Tenía que reconstruirme. Fue en ese momento cuando apareció la noticia en televisión: Javier había sido acusado formalmente de intento de envenenamiento y de planear acciones peligrosas contra mí. El reportaje mostraba a las autoridades hablando frente al edificio donde vivíamos. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Al fin la ley estaba de mi lado, pero el hecho de que todo esto hubiera sucedido era devastador. De regreso al apartamento temporal de Elena, me senté en silencio. Elena me dejó sola un momento, confiando en que podía manejarlo. Tomé un cuaderno y comencé a escribir. Escribí cada pensamiento, cada miedo, cada sospecha que había tenido sobre Javier. Fue liberador. Sentí que al poner las palabras en papel, podía comenzar a tomar el control de mi propia historia. Pero esa noche, algo cambió. Mientras escribía, escuché un golpe en la ventana.
Mi corazón se detuvo. Me levanté lentamente, intentando no hacer ruido. La policía había dicho que reforzarían las medidas, pero no podía evitar el temor de que Javier o alguien ligado a él hubiera encontrado la manera de acercarse. Al asomarme, no vi nada. Solo la silueta de un árbol moviéndose con el viento. Intenté calmarme, pero la sensación de peligro era ineludible. Decidí que ya no podía vivir escondida. Debía enfrentar esta situación, no solo protegerme, sino también asegurarme de que mi vida y mi seguridad fueran prioritarias. Al día siguiente, me reuní con la abogada que la policía había recomendado. Su nombre era Marta, una mujer decidida y directa. Lo que Javier intentó hacer no puede quedar impune, dijo Marta. Necesitamos que estés segura, pero también que tu testimonio sea sólido. Este hombre debe responder por sus actos. Mientras hablábamos, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No estaba sola. Había personas luchando por mí, respaldando mi verdad. Cada palabra de Marta me daba fuerza para enfrentar lo que venía. Pasaron los días, y la investigación continuaba. La policía descubrió correos electrónicos, registros de compras y conversaciones que confirmaban el plan de Javier. Era peor de lo que había imaginado. Pero también me dio claridad, ahora podía ver la magnitud de su intención y entender que había tenido suerte de actuar a tiempo. Una tarde, mientras revisábamos documentos con la policía, Elena me miró y dijo: «Mira cuánto hemos avanzado. No estás sola, y todo esto se está resolviendo». Asentí, sintiendo que por primera vez en semanas podía respirar sin sentir que el aire estaba cargado de peligro. Sabía que la batalla no había terminado, pero ahora tenía control sobre mi vida. En los días siguientes, recibí apoyo de familiares y amigos. Sus mensajes, visitas y gestos de cuidado me recordaban que no debía enfrentar esto sola. Empecé a retomar pequeñas rutinas: cocinar, leer, incluso salir a caminar sin sentirme perseguida. Cada paso era una victoria sobre el miedo que Javier había intentado sembrar. Finalmente, llegó el día de la primera audiencia judicial. Sentada en la sala, con Elena a mi lado, vi a Javier entrar, escoltado por oficiales. Su mirada buscaba intimidarme, pero esta vez no sentí miedo, solo determinación. Había sobrevivido a su plan, y ahora la justicia tendría que actuar. Mientras el juez comenzaba la audiencia, cerré los ojos un momento y respiré hondo. Había sido una batalla intensa, pero cada decisión que tomé, cada acto de precaución, me había salvado. Ahora, más que nunca, comprendí el valor de confiar en mi instinto, de actuar con decisión y de no permitir que el miedo controlara mi vida. La historia no había terminado, pero yo estaba lista. Había perdido la inocencia, sí, pero había ganado una fuerza que nunca creí tener. Y mientras Javier enfrentaba las consecuencias de sus actos, yo podía finalmente empezar a reconstruir mi vida, paso a paso, con la certeza de que el control de mi destino estaba nuevamente en mis manos. El juicio de Javier se convirtió en un acontecimiento que dominaba mi vida por completo. Cada día estaba marcado por audiencias, reuniones con la abogada Marta y revisiones de pruebas. La ciudad parecía mirar hacia nosotros como si esperara un espectáculo, pero para mí no era teatro, era la lucha por mi supervivencia y mi futuro. Elena se había convertido en mi sombra protectora, acompañándome a todas partes, asegurándose de que no quedara sola ni un instante. La policía había recomendado medidas adicionales de seguridad, y los dispositivos de vigilancia y alarmas en mi apartamento temporal eran ahora parte de mi rutina. Pero lo más importante era que ya no sentía la parálisis del miedo que había experimentado las primeras noches. Había aprendido a usar la ansiedad como una alerta, no como una prisión. La primera audiencia fue intensa. Javier apareció escoltado por oficiales, su expresión tensa, pero con un atisbo de arrogancia que le era natural. Intentaba proyectar normalidad, pero yo podía ver detrás de sus ojos el rastro de frustración y rabia. Cuando me miró, sentí un escalofrío, su mirada era una mezcla de amenaza y sorpresa. Tal vez no esperaba que hubiera sobrevivido a su plan. El juez empezó revisando las pruebas presentadas por la fiscalía. Había correos electrónicos de Javier investigando sustancias tóxicas, recibos de compras de químicos, y un análisis forense que confirmaba que el café que me había ofrecido contenía trazas de una sustancia peligrosa.
Los peritos explicaron con detalle cómo la sustancia podría haber afectado mi cuerpo, y lo hicieron con una claridad que me permitió comprender cuán cerca había estado del peligro real. Marta me acompañaba mientras escuchaba cada palabra, susurrándome instrucciones para mantenerme tranquila. No mires su rostro, concéntrate en tu respiración, me decía. Cada detalle que recuerdes es una pieza clave para la defensa de tu vida. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí como las manos me sudaban y la garganta se secaba. Pero respiré hondo y caminé hacia el estrado. Miré al juez, a los fiscales, a los oficiales, y luego, finalmente, a Javier. No había miedo en mis ojos, solo determinación. Mi nombre es Ana, comencé. Quiero explicar lo que ocurrió aquella mañana. Describí cada detalle, cómo preparó el café, cómo percibí algo extraño en el sabor, la sensación de alerta en mi estómago, cómo decidí llamar a Elena, y finalmente, cómo la policía llegó a tiempo. Conté todo con sinceridad, sin exagerar ni dramatizar. Cada palabra era un acto de empoderamiento, de reclamar la verdad que me pertenecía. Javier me observaba, y noté que por primera vez su confianza parecía tambalear. No podía esperar que alguien que había planeado algo tan meticuloso quedara impasible ante la evidencia de su intento. Sus labios se apretaban, sus manos se movían inquietas, y sus ojos buscaban una rendija de control que ya no existía. Durante los días siguientes, el juicio se convirtió en un campo de batalla de estrategias legales. Javier intentó minimizar su responsabilidad, diciendo que todo había sido un experimento o un error. Pero cada testimonio, cada documento, cada prueba química demostraba lo contrario. Marta estaba impecable, interpelando a los testigos, mostrando contradicciones y desmontando sus mentiras con precisión quirúrgica. Yo me encontré sorprendida de mi propia resiliencia. Antes, habría temblado ante la confrontación, pero ahora podía mantenerme firme, participando activamente en la preparación de cada audiencia, revisando los documentos y comprendiendo cada detalle de las pruebas. Había aprendido a convertir el miedo en fuerza, y la incertidumbre en claridad. Entre audiencia y audiencia, la vida continuaba. Poco a poco, comencé a reconstruir mi rutina. Caminaba más, volvía a leer novelas que había abandonado y cocinaba para mí misma. Elena seguía siendo mi apoyo constante, pero también me impulsaba a recuperar autonomía. No dejes que el miedo te robe tu vida, me decía. Él ya no puede controlarte. Sentí que cada pequeño acto de normalidad era una victoria. Incluso cuando recibíamos noticias de que Javier trataba de manipular a antiguos conocidos para crear dudas sobre mi versión, yo mantenía la calma. Marta me recordaba. Su estrategia es predecible. Quiere que dudes de ti misma. No lo hagas. Un día, durante la audiencia, se presentó un testigo inesperado, un antiguo amigo de Javier que había decidido hablar después de conocer los detalles del caso. Su testimonio confirmó que Javier había hablado abiertamente sobre sus planes, describiendo cómo pretendía controlar la situación y asegurarse de que yo no pudiera reaccionar. La sala quedó en silencio. Fue un momento decisivo. Cada palabra del testigo fue un golpe directo a la defensa de Javier. Por primera vez, vi cómo su fachada de control se desmoronaba ante la evidencia y la verdad. Mi corazón se llenó de una mezcla de alivio y satisfacción. La justicia comenzaba a inclinarse hacia mi lado. Sin embargo, no todo era fácil. Las noches seguían siendo un desafío. A veces soñaba con él, con el café, con el momento en que me di cuenta de lo que planeaba. Pero aprendí a enfrentar esos sueños, a aceptarlos y luego dejarlos ir. Cada mañana me despertaba y repetía, estoy viva. Estoy a salvo. Estoy en control. Finalmente, llegó el día del veredicto. La sala estaba llena, y yo podía sentir la tensión en el aire. Javier estaba sentado, con semblante duro, pero su nerviosismo era evidente. Marta me tomó de la mano, transmitiéndome calma. El juez tomó la palabra, describiendo con detalle la evidencia, los testimonios y la gravedad de los actos de Javier. Cuando mencionó que la corte lo declaraba culpable de intento de envenenamiento y de conspiración para causar daño, sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Una ola de emociones me invadió, alivio, tristeza, ira, pero sobre todo, una fuerza renovada.
Salí del tribunal con Elena a mi lado, respirando el aire fresco como si nunca hubiera sido tan valioso. La ciudad parecía distinta, más brillante, más llena de posibilidades. Por primera vez en semanas, no sentí miedo, sino libertad. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida por completo. Dejé el apartamento temporal y encontré un lugar propio, decorado a mi gusto, donde podía sentirme segura y dueña de mi espacio. Tomé decisiones sobre mi futuro, retomé amistades que había descuidado y exploré pasatiempos que me recordaban quién era antes de todo esto. Pero lo más importante fue la transformación interna. Aprendí que el miedo puede ser un maestro si se utiliza correctamente, te enseña a ser precavida, a escuchar tus instintos, a no depender de otros para protegerte. Aprendí a reconocer mis propios límites y a desafiarme a mí misma a superarlos. Elena y yo seguimos siendo inseparables. Juntas, compartimos risas, lágrimas y planes para el futuro. Su presencia constante fue un recordatorio de que no tenía que enfrentar el mundo sola, pero también de que mi fuerza interna era real y poderosa. Una tarde, mientras tomaba café en mi terraza, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Miré la taza entre mis manos y sonreí. Este café no tenía rastros de peligro, solo sabor, aroma y la sensación de que, finalmente, mi vida era mía de nuevo. Había sobrevivido a la traición más profunda y había salido no solo intacta, sino más fuerte, más consciente y más libre que nunca. Javier estaba en prisión, enfrentando las consecuencias de sus actos, y yo estaba construyendo un nuevo camino, uno basado en confianza, resiliencia y autodeterminación. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era un recordatorio de que había recuperado algo invaluable, el control sobre mi propia vida. La experiencia me enseñó que la traición puede ser devastadora, pero también puede revelar la fuerza que uno no sabía que tenía. Había aprendido a escuchar mi intuición, a actuar con decisión y a no permitir que nadie, ni siquiera alguien que alguna vez amé, definiera mi destino. Con una sensación de paz renovada, levanté la vista al horizonte, viendo cómo la ciudad brillaba bajo los últimos rayos del sol. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero también sabía que estaba lista para enfrentarla, con coraje, claridad y una determinación inquebrantable. Había sido una batalla dura, pero al final, la victoria no era solo legal, era personal. Había sobrevivido, había reclamado mi vida y había encontrado la fuerza para seguir adelante. Y mientras el café humeante se desvanecía lentamente en mi taza, sonreí con certeza. El futuro era mío, y estaba lista para vivirlo plenamente. El verano llegó lentamente, y con él, una sensación de renovación que parecía reflejarse en todo a mi alrededor. La ciudad despertaba con un brillo más cálido, y yo, por primera vez en meses, sentía que el aire que respiraba no estaba cargado de miedo. Había pasado un largo camino desde aquella mañana fatídica en la que Javier había intentado envenenarme, y aunque las cicatrices emocionales aún estaban allí, empezaba a percibir que la vida podía volver a ser mía. Me había mudado a un pequeño apartamento con luz natural, plantas y un balcón desde donde podía observar la ciudad sin sentir que alguien me acechaba. Cada detalle había sido cuidadosamente elegido para recordarme que este espacio era mío, y solo mío. Aquí no había rastros de Javier, ni recuerdos que lo mantuvieran presente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar profundamente y que cada decisión que tomaba tenía un propósito real, reconstruirme. Mi rutina diaria comenzó a llenarse de pequeños rituales que antes había dado por sentado: preparar mi propio café, cocinar recetas que había olvidado, leer en el balcón mientras el sol acariciaba mi piel. Cada acto cotidiano se convirtió en un recordatorio de que la vida no solo se trata de sobrevivir, sino de vivir plenamente. Elena seguía siendo mi apoyo constante. A veces nos sentábamos juntas a la noche, tomando té o café, y hablábamos de todo y de nada. Su presencia me recordaba que no estaba sola, que había personas dispuestas a acompañarme sin condiciones, sin agendas ocultas. Pero también había algo más. Mientras pasaban los días, sentía que podía caminar sola, enfrentar la ciudad y sus desafíos sin depender de nadie. La fuerza que había cultivado en los meses anteriores no se debilitaba, al contrario, crecía. Decidí que era hora de retomar mi carrera profesional. Había abandonado algunos proyectos debido al estrés y la necesidad de protegerme, pero ahora estaba lista para volver a sumergirme en mi trabajo. Las primeras reuniones fueron difíciles. Todavía sentía una sombra de ansiedad cada vez que tenía que interactuar con desconocidos o tomar decisiones importantes.
Pero poco a poco, la confianza volvió. Cada proyecto completado, cada decisión acertada, era un recordatorio tangible de que podía tomar el control de mi vida profesional también. Mientras trabajaba en la oficina, mis pensamientos volvían a veces a Javier. Su juicio había terminado y la sentencia estaba firme: años de prisión por intento de envenenamiento y conspiración para causar daño. Saber que ya no podía acercarse a mí ni manipular mi entorno me daba un alivio inmenso. Pero incluso con esa seguridad, comprendí que la verdadera batalla no había sido legal, sino emocional. Había tenido que aprender a confiar de nuevo, primero en mí misma y luego, poco a poco, en quienes me rodeaban. Comencé a explorar nuevas actividades. Inscribirme en clases de defensa personal fue una de las decisiones más liberadoras. Aprender a moverme con seguridad, a protegerme física y mentalmente, me dio una sensación de poder que nunca había experimentado. Cada movimiento, cada ejercicio, era un recordatorio de que ya no era la mujer vulnerable que Javier había intentado dominar. Era fuerte, alerta y consciente de su propio valor. Además, retomé mi relación con mis amigos y familiares. Había pasado meses aislada, temerosa de cualquier contacto que pudiera ponerme en riesgo, pero ahora podía abrirme de nuevo. Las cenas con amigas, las conversaciones largas con mi madre, los abrazos sinceros, todo eso me recordaba que la vida podía volver a ser cálida y cercana. La traición de Javier había sido dolorosa, pero también había sido un catalizador para valorar lo que realmente importaba. En paralelo, me dediqué a escribir. Comencé un diario donde plasmaba cada pensamiento, cada emoción, cada pequeño logro. Las palabras me ayudaban a procesar los recuerdos, a transformar el miedo en narrativa y la ansiedad en claridad. También me permitió reflexionar sobre la fuerza que había descubierto en mí misma, la resiliencia que había surgido de la adversidad y la determinación de no volver a permitir que nadie controlara mi destino. Una tarde, mientras revisaba mis notas, recibí una invitación inesperada. Un grupo de mujeres que habían pasado por experiencias similares me pedía que compartiera mi historia. Al principio dudé. Hablar de Javier, de lo que había sucedido, parecía revivir el dolor. Pero luego comprendí que podía transformar esa experiencia en algo positivo, en una herramienta para ayudar a otros a reconocer sus instintos y protegerse. Acepté, y la primera charla fue intensa. Compartí cómo había identificado las señales, cómo había actuado para salvar mi vida, y cómo había reconstruido mi fuerza emocional. Las mujeres me escuchaban atentamente, y al final, muchas se acercaron para agradecerme. Sus palabras fueron un recordatorio de que, aunque la traición y el peligro pueden golpear con fuerza, la resiliencia y la acción pueden transformar la desesperación en empoderamiento. La vida continuaba, y aunque había aprendido a vivir con precaución, también aprendí a disfrutar sin miedo. Comencé a viajar nuevamente, primero a lugares cercanos y luego a destinos más lejanos, explorando la ciudad y la naturaleza con una curiosidad renovada. Cada viaje era un símbolo de libertad, un acto de afirmación de que mi mundo ya no estaba limitado por el miedo ni por el pasado. Con el tiempo, también empecé a contemplar nuevas relaciones. No románticas todavía, sino amistades profundas y significativas. Aprender a confiar nuevamente en otros era un desafío, pero también un recordatorio de que no todo en la vida era peligroso o traicionero. Había personas que ofrecían apoyo genuino, y estaba dispuesta a recibirlo sin que el temor dictara mis decisiones. Durante una caminata al atardecer, sentada en un banco mirando cómo el sol se desvanecía detrás de los edificios, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Recordé el café envenenado, la alarma que sentí en el instante justo, la llamada a Elena, la llegada de la policía, y cómo cada acto de decisión y valentía había cambiado el curso de mi vida. Comprendí que había sobrevivido no solo por suerte, sino por confiar en mis instintos y actuar con rapidez. Mi corazón se llenó de gratitud por Elena, por Marta, por la policía, y por todas las personas que me habían apoyado. Pero sobre todo, sentí gratitud por mí misma. Por la mujer que, incluso aterrorizada, tomó decisiones y enfrentó el peligro con determinación. Por la mujer que no permitió que el miedo la paralizara. Con el tiempo, decidí canalizar mi experiencia en algo más grande. Comencé a trabajar con organizaciones que apoyaban a personas víctimas de violencia y traición, compartiendo mi historia y ayudando a crear programas de prevención y defensa. Cada taller que daba, cada persona a la que ayudaba,
era un recordatorio de que la fuerza puede surgir incluso de las circunstancias más oscuras. El pasado con Javier seguía presente, pero ya no controlaba mi vida. La sentencia legal había puesto fin a su amenaza inmediata, y mi reconstrucción emocional había puesto fin a su poder sobre mi mente y mi espíritu. Cada día era una afirmación de libertad, y cada acción que tomaba reforzaba mi autonomía. Con el tiempo, me di cuenta de que la verdadera victoria no era la sentencia de Javier, sino mi capacidad para reconstruir mi vida. Había transformado el miedo en fuerza, la traición en resiliencia y la vulnerabilidad en empoderamiento. Había aprendido a escuchar mi intuición, a actuar con decisión, y a no permitir que nadie definiera mi destino. En el último capítulo de mi vida con Javier, mientras me sentaba en mi balcón tomando un café seguro, observando cómo la ciudad brillaba bajo el sol, comprendí algo fundamental: la libertad no se mide solo por la ausencia de peligro, sino por la capacidad de vivir plenamente, a pesar de todo. Había sobrevivido, había crecido y había reclamado mi vida. Y mientras el aroma del café llenaba el aire, sonreí, sabiendo que la historia no había terminado, sino que comenzaba un nuevo capítulo, uno que yo escribía, con fuerza, claridad y libertad. Y así, la vida continuó, brillante, desafiante y hermosa, recordándome todos los días que la fuerza más poderosa reside en quienes se atreven a enfrentar el miedo y reclamar su destino. Los años pasaron y, con cada uno de ellos, sentí cómo mi vida se transformaba. La experiencia con Javier, el miedo, la traición y la lucha por sobrevivir, habían dejado cicatrices profundas, pero también me habían enseñado lecciones que jamás habría aprendido de otra manera. Cada amanecer era un recordatorio de que estaba viva, de que mi libertad no podía ser arrebatada por nadie, y de que la fuerza que había cultivado dentro de mí era ahora inquebrantable. Mi trabajo se había convertido en una fuente de orgullo y realización. Después de aquel primer regreso tímido a la oficina, me lancé con determinación a reconstruir mi carrera. Participé en proyectos complejos, tomé decisiones importantes y me convertí en una voz confiable en mi campo. La confianza que antes había perdido por el miedo y la traición volvió, más sólida que nunca. Aprendí a escuchar a mis instintos, a confiar en mi juicio y a liderar con claridad y decisión. Cada logro profesional era una afirmación de que mi vida estaba en mis manos. Pero no todo era trabajo. La vida personal también florecía. La relación con Elena se había consolidado en una amistad profunda e inquebrantable. Ella no solo había sido mi salvavidas durante los momentos más oscuros, sino también mi compañera de crecimiento y alegría. A través de nosotras, entendí el verdadero significado de la amistad: apoyo sin condiciones, honestidad y cuidado mutuo. Juntas, emprendimos viajes, descubrimos nuevos lugares y compartimos risas que resonaban con libertad, sin rastro de la sombra de Javier. Decidí también involucrarme en la comunidad. Comencé a dar charlas sobre prevención de violencia y abuso, compartiendo mi historia de forma abierta y sincera. Cada vez que alguien se acercaba para agradecerme por haber compartido mis experiencias, sentía que mi dolor se transformaba en fuerza para otros. Cada taller, cada conversación, era un recordatorio de que mi pasado, aunque doloroso, podía tener un propósito positivo. No solo había sobrevivido, sino que podía usar mi historia para empoderar a otros. El miedo inicial que sentía en cada sombra o ruido extraño se transformó con el tiempo en una conciencia tranquila de mi entorno. Aprendí a distinguir entre amenaza real y paranoia, a vivir con precaución sin que eso me paralizara. Tomé clases avanzadas de defensa personal, perfeccioné mis habilidades y, lo más importante, aprendí a confiar en mi capacidad para protegerme. No necesitaba depender de otros para sentirme segura, la fuerza estaba dentro de mí. Mi apartamento se convirtió en un santuario. Cada detalle estaba pensado para recordarme que mi vida me pertenecía. Las plantas crecían junto a las ventanas, los libros llenaban estanterías y las fotografías de momentos felices me recordaban que podía construir recuerdos nuevos sin temor. Había recuperado el control absoluto de mi espacio y, con ello, de mi mente. El recuerdo de Javier se fue transformando con el tiempo. Ya no era un monstruo que acechaba cada pensamiento, era una figura del pasado, un recordatorio de que había sobrevivido a la traición más intensa y había salido más fuerte. Su sentencia en prisión y las consecuencias legales habían puesto fin a su amenaza directa, pero lo más importante era que yo había reclamado mi poder emocional y mi libertad interior. Durante estos años, conocí a personas nuevas,
Construí amistades significativas y aprendí a abrirme al afecto sin miedo. Entendí que la confianza no era ingenuidad, sino una elección consciente basada en el respeto y la honestidad. Las relaciones que elegí mantener eran un reflejo de mi fuerza y claridad, no de la necesidad de protección o aprobación de otros. En un verano particularmente cálido, decidí emprender un proyecto que siempre había postergado: viajar sola por varios países. Quería experimentar la vida en toda su amplitud, explorar culturas, paisajes y ciudades con los ojos y el corazón abiertos. Cada paso que daba en esas aventuras era un acto de libertad, una reafirmación de que mi vida estaba completamente bajo mi control. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a sentirme completa y segura sin depender de nadie. Uno de los viajes más significativos fue a un país extranjero donde participé en un programa de voluntariado ayudando a mujeres que habían pasado por situaciones de abuso. Compartí mi experiencia y escuché las historias de otras, comprendiendo que el miedo y la traición eran universales, pero también lo era la capacidad de sobrevivir y reconstruirse. Fue un momento de conexión profunda, un recordatorio de que mi experiencia no solo tenía valor personal, sino también social y emocional. A lo largo de los años, también me permití redescubrir la alegría de pequeñas cosas: leer un libro en un parque soleado, escuchar música mientras preparo el desayuno, conversar con vecinos, tomar un café tranquila en la mañana sin la sombra del peligro. Cada acto simple era un triunfo sobre el pasado, una celebración de la vida y la libertad recuperada. La seguridad que había logrado no solo era física, sino emocional. Aprendí a reconocer las señales de manipulación y traición, a establecer límites claros y a decir no sin culpa. Mi vida emocional se volvió sólida, basada en la conciencia de mis derechos, mi valor y mi capacidad para tomar decisiones sin miedo. Cada paso en mi reconstrucción personal era un acto de empoderamiento. Finalmente, llegó un día en que me senté en mi balcón, observando cómo la ciudad brillaba bajo la luz del atardecer, y comprendí que la historia de miedo y traición que había vivido se había transformado en una historia de supervivencia, fuerza y resiliencia. Ya no sentía dolor por lo que Javier había hecho, sentía orgullo por lo que yo había logrado. Había reclamado mi vida, reconstruido mi mundo y aprendido a vivir plenamente, sin cadenas invisibles. Reflexionando sobre los años pasados, entendí que cada decisión que había tomado, desde llamar a Elena hasta enfrentar el juicio con determinación, había sido un paso hacia esta libertad. La vida había demostrado ser frágil, sí, pero también increíblemente resistente. Había aprendido a valorar cada momento, a no dar nada por sentado y a mantenerme siempre alerta, pero sin permitir que el miedo controlara mi existencia. Mi trabajo con la comunidad continuó creciendo. Organizaciones locales e internacionales me pedían que participara en conferencias, talleres y programas de prevención. Cada vez que hablaba frente a una audiencia, veía los rostros de mujeres y hombres que enfrentaban miedos similares y comprendía que mi historia tenía un alcance mucho mayor. Lo que había comenzado como un acto de supervivencia se había convertido en una misión de empoderamiento y apoyo para otros. En lo personal, finalmente aprendí a abrirme al amor nuevamente, aunque con cautela y conciencia. No buscaba a alguien para llenar un vacío, sino para compartir la vida con respeto mutuo y comprensión. Había aprendido que el amor verdadero no controla ni amenaza, sino que respeta y fortalece. Mis relaciones se volvieron reflejos de mi autonomía y fuerza, no de dependencia o miedo. La relación con Javier se convirtió en un recuerdo distante, una lección dura pero invaluable. Su amenaza física y emocional había terminado, pero más importante, yo había aprendido a proteger mi mente y espíritu. La experiencia me enseñó que la verdadera libertad no depende de la ausencia de peligro externo, sino de la fuerza interior para enfrentar cualquier adversidad. Un día, mientras caminaba por un parque, observando cómo el sol se filtraba entre los árboles, sentí una gratitud inmensa por la vida. Cada paso que daba, cada respiro que tomaba, era una afirmación de que había superado lo inimaginable. Comprendí que la verdadera victoria no había sido legal, ni la condena de Javier, sino mi capacidad de reconstruirme, de transformar el miedo en fuerza y la traición en claridad. Años después, en un aniversario del día en que había sobrevivido a aquel intento de envenenamiento, me reuní con Elena, Marta y algunos amigos cercanos. Celebramos no solo mi supervivencia, sino también la transformación de una historia de miedo en un testimonio de resiliencia y libertad. Entre risas, recuerdos y palabras sinceras, comprendí que había creado una nueva vida, una vida construida sobre mis términos, con límites claros, fuerza interior y gratitud.
Mientras el sol se ponía, sentada en mi balcón con una taza de café humeante, pensé en cómo todo había cambiado. Había sobrevivido a la traición más profunda, había reclamado mi poder personal y había encontrado un propósito mayor en ayudar a otros. La vida que Javier había intentado destruir no solo había sido reconstruida, sino que ahora brillaba con intensidad propia. Miré la ciudad a lo lejos y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz absoluta. El miedo había sido reemplazado por fortaleza, la traición por claridad y la oscuridad por libertad. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pero también sabía que estaba preparada para enfrentarlos con determinación, coraje y sabiduría. Había llegado al final de un capítulo devastador, pero también al comienzo de una vida plena, consciente y poderosa. La historia de Javier había terminado, y la mía continuaba, libre y brillante, escrita por mí misma. Y mientras el café humeaba suavemente entre mis manos, comprendí que había recuperado lo más valioso de todo, mi vida, mi libertad y mi fuerza interior. La historia había terminado, y al final, la victoria era mía.